Bienvenidos, queridos amigos exploradores. Nos encontramos en el Museo Reserva Parque Kuzminki-Lublino, que es uno de los más grandes de Moscú. Moscú es una ciudad muy verde y este no es el único parque, pero sí uno de los más grandes. En este parque existieron dos fincas o haciendas con el mismo nombre, Kuzminki y Lublino. Este parque se encuentra a unas cuantas estaciones de metro del centro de la ciudad. El parque es enorme, 1.189 hectáreas, de las cuales 270 hectáreas pertenecen a los antiguos territorios de la finca Kuzminki, primero perteneciente a la familia Stroganov y posteriormente a los príncipes de Galítzin, y poco más de 41 hectáreas a la finca Lublino, del magnate Nikolai Durasov. En este parque hay una enorme cantidad de animales, algunos en el libro rojo en peligro de extinción. Pájaros carpinteros, halcones, gavilanes, búhos, cuervos, zorros, erizos, liebres, comadrejas y los consabidos patos. Durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa, incluso llegó a avistarse algún alce que salía de lo profundo del bosque. Una pareja de tarros canelos o pato rojo. Frente a nosotros se encuentra el patio ecuestre de la finca de Kuzminki. Fue construido en 1805 y reconstruido en 1823 en estilo Empire por el arquitecto suizo Domenico Gilardi, quien trabajó mucho tiempo durante la reconstrucción de Moscú posterior al gran incendio de 1812, ocasionado por la invasión de Napoleón Bonaparte. En este patio ecuestre solía haber establos, almacenes para el forraje y se guardaban trineos y carruajes. En las esquinas izquierda y derecha hay un par de pabellones residenciales que servían para hospedar a los invitados. En medio se encuentra el pabellón musical, donde el príncipe Sergei Mikhailovich Galítzin agasajaba a sus invitados con la música de su orquesta de trompas doméstica. ¿Qué es una orquesta de trompas? Bueno, un pasatiempo de la nobleza del siglo XVIII era la cacería, con perros, o también la cetrería con aves de presa. La emperatriz Yelizaveta Petrovna, Isabel de Rusia, era aficionada a la cacería. Le gustaba especialmente cazar liebres. Durante las sesiones de cacería se utilizaban unos instrumentos musicales conocidos como cuernos de cacería para llamar a los perros y darles órdenes. En 1751, el director de los teatros imperiales, Simeón Kirílovich Narishkin, quiso ofrecer un obsequio de cumpleaños especial a la emperatriz Isabel por su aniversario número 42. Entonces mandó construir 2 docenas de cuernos de caza afinados en semitonos, de diferentes tamaños. Cada uno de estos cuernos o trompas de diferentes tamaños tocaba una sola nota y solían llamarles órganos humanos. Se volvieron tan populares que solían tocar en recepciones diplomáticas, bailes imperiales, cacerías y festivales, e incluso hicieron giras alrededor de Europa, pasando de moda durante el transcurso del siglo XIX. La última referencia que existe de una orquesta de trompas aparece en 1915. Pero en 2002, el maestro Sergei Pishansky funda la Capella de Trompas Rusas con el apoyo de la Universidad Estatal de San Petersburgo, con instrumentos construidos tomando como prototipo las trompas que se encuentran en diferentes museos de San Petersburgo y Moscú. Y en 2006, el maestro Sergei Polyanichko funda la Orquesta de Trompas de Rusia.
En 1845 se instalan dos composiciones escultóricas, réplicas de dos que conforman el conjunto Amansado del caballo por el hombre, realizadas 4 años antes por el escultor ruso Piotr Karlovich Klot von Jürgensburg, o Piotr Klot, para colocarlo sobre el puente Anichkov en San Petersburgo. Un dato curioso es que en 1842 una copia de estas dos esculturas es obsequiada por el emperador Nicolai I al rey prusiano Federico Guillermo IV y se colocan frente a las puertas principales del Palacio Real de Berlín. 4 años después, Nicolai I obsequia una copia de las mismas al rey Ferdinando II de las dos Sicilias, quien las manda colocar en el Palacio Real de Nápoles, a un costado del Castel Nuovo. También se realizaron copias para dos palacios de San Petersburgo, que ya no existen, y estos que tenemos frente a nosotros. En la década de 1740, Alexander Grigorievich Stroganov ordena construir varias presas en el río Churilija para crear un sistema de estanques que semejan un río ancho. Este es el estanque más grande, el estanque superior de Kuzminki. De aquel lado del parque se encuentra la finca moscovita de Ded Moroz, o sea, el Papá Noel ruso, el abuelo del frío. En invierno es un lugar muy bonito para visitar con la familia, para los niños o en general para cualquier edad. Les vamos a mostrar cuando sea esa época del año. Frente a nosotros tenemos la antigua entrada al Palacio Neoclásico de Madera del príncipe Sergei Mikhailovich Golitsyn, flanqueado por grifos mitológicos. Este palacio fue visitado por la emperatriz María Fyodorovna, que era esposa del emperador Pavel Petrovich, por los hijos de esta, el gran duque Mikhail Pavlovich, y por el emperador Nicolai I. Posteriormente, el cesarievich Alexander Nikolaevich, que fue coronado como Alexander II, entre otras personas de la realeza. El palacio fue víctima de un incendio ocurrido en 1916, cuando fungía como hospital militar y queda destruido. En 1917, la finca fue nacionalizada por las nuevas autoridades comunistas y se transfiere al Instituto de Medicina Veterinaria Experimental. En 1930 se construye un nuevo edificio de estilo neoclásico y siguió trabajando en esta sede hasta el 2001 el Instituto de Medicina Veterinaria Experimental. Esta iglesia es construida en el siglo XVIII y está dedicada al icono de Nuestra Señora de Blaquernes. Frente a nosotros se encuentra el pabellón egipcio, construido a principios del siglo XIX y fungía como la cocina del palacio. Necesita restauraciones que se llevarán a cabo en un futuro. Ahora iremos por este camino hacia nuestra siguiente parada en esta excursión. Nos encontramos a 3 kilómetros de donde estábamos, en la parte occidental del parque, en la antigua finca Liublinov,
comprada en 1800 por el magnate siberiano Nikolai Durasov. Frente a nosotros se encuentra el llamado Palacio de Apolo, construido por el arquitecto Iván Vasilievich Yegotov, en estilo clásico tardío, con claras reminiscencias a la Villa La Rotonda en Vicenza, Italia, construida por Andrea Palladio. Es una cruz equilátera inscrita en un círculo, con 4 fachadas con dobles columnatas y capiteles compuestos, altorrelieves con temas de la antigüedad griega. Originalmente su cúpula central estaba coronada por una escultura del dios griego Apolo, de allí le viene el nombre. Pero en 1904 un terrible tornado tumba la escultura de Apolo de la cúpula y tiempo después su entonces dueño la cambia por una réplica de una escultura romana, la diosa grande de Herculano, resguardada en el Museo Albertinum de Dresden, Alemania. Lo curioso de esto es que la gente creía ver más bien a Santa Ana y se santiguaban al pasar frente al palacio. Este no era un edificio residencial, sino fue concebido como recinto para cenas, recepciones y bailes, en las que el distinguido anfitrión agasajaba los intelectos de sus invitados con música, poesía y teatro, y sus paladares con esturiones esterletes de sus estanques y frutas tropicales de su propio invernadero. A Nikolai Durasov le encantaba el teatro, razón por la cual en 1806 funda su propio teatro en su finca. Los actores fueron elegidos entre sus siervos, que en lugar de trabajar las tierras de su amo, eran preparados en el arte escénico por el famoso pedagogo y literato Piotr Alexeyevich Plavilshikov. Su teatro alcanzó tal nivel y tuvo tanto éxito que en 1818 la emperatriz María Fyodorovna, esposa del emperador Pavel Petrovich, visita la finca para asistir a una de sus recepciones con teatro. Muchos de sus siervos actores recibieron su certificado de libertad y trabajaron después en diferentes escenarios imperiales. Esta es la antigua escuela teatral de la finca. Frente a nosotros se encuentra la Orangería, o sea, el invernadero de Nikolai Durasov. Y a la derecha, la antigua casa de pensión para niños nobles cuyas familias perdieron al sostén de su casa. A mediados del siglo XIX, los nuevos dueños de la finca, los comerciantes Kon Galaftieyev y su pariente Piotr Rachmanin, compran la finca y convierten la mayoría de las edificaciones en casas de campo y comienzan a darlas en alquiler. En el verano de 1866, el célebre escritor Fyodor Dostoyevsky se hospeda en esta casa y es donde trabajó en el 5º capítulo de Crimen y Castigo, en el plan de la novela El jugador, y también concibió la historia de El eterno marido. Posteriormente, sobre su estancia en Liubliano, Dostoyevsky escribió: el calor insoportable y sobre todo el viento sofocante me obligaron a huir de Moscú, y en Liubliano, rodeado de bosques, siempre estaba todo silencioso y calmado. Cabe mencionar que hasta 1960 este pedazo del paraíso quedaba a las afueras de Moscú, en la región de Moscú o Podmaskovie, y a partir de ese año pasa a ser parte de la ciudad. Muchas gracias, queridos amigos exploradores. Les agradeceremos mucho su like y la suscripción a nuestro canal para que no se pierdan los nuevos lugares de Moscú que queremos mostrarles.